Aleluya. El arca de tu presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Así como veredo, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como veredo, Llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré. En tu presencia guardaré. no me Moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Amor, ¿ya tienes lista la canción? La primera. Aleluya. Yo la manejo, amor. No me gusta manejar. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Bueno, ya nuestros hermanos están conectando. Muy buenas tardes, Iglesia Cristiana con un corazón adorador. Para mí es hoy un privilegio estar una vez más aquí delante de ustedes y estar una vez más participando en mi iglesia que amo tanto. Aleluya. Y hoy ya no estoy como familia Beltrán Linares, sino familia Fino Beltrán. Eso me hace aún mucho más feliz. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos. Les damos la bienvenida una vez más a esta casa de adoración. Que el Señor en esta tarde sea moviéndose de una manera especial, sea tocando los corazones y sea su misma presencia en medio de nosotros. Le damos la bienvenida a mi hermana Lianis, a la pastora, a mi hermana Sandra. Muchas gracias por estar siempre apoyando la iglesia, nuestro hermano José Piña. Bienvenidos en esta tarde. Vamos a, no siendo más, a dar comienzo a nuestra casa de adoración. Aleluya. Gracias, Señor, te damos en esta tarde una vez más porque podemos venir delante de ti, Señor, para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, Señor. Gracias, mi Rey, porque una vez más, mi Dios, podemos estar delante de tu presencia, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú, oh Señor Jesús, has sido bueno con nosotros, Padre Celestial. En esta tarde nos presentamos como iglesia cristiana con un corazón adorador delante de ti, Señor. En esta tarde presentamos, Señor, esta casa de adoración delante de ti, mi Rey. Te damos las gracias, Señor, porque podemos venir en libertad para adorarte y para glorificarte, Señor. Porque podemos venir en libertad, Señor, para exaltar tu nombre, Padre de la gloria. Gracias, mi Rey, porque tú has sido bueno todo el tiempo, Señor. Porque tú nos has sostenido de tu mano derecha, Padre Celestial. Gracias, mi Rey, porque tú has mantenido cada casa firme, cada hogar ha permanecido en ti, Señor eterno.
En esta tarde te damos gracias, Señor, porque Dios Padre, cada matrimonio ha permanecido firme, Señor, porque los hijos, Padre Celestial, han seguido, Dios mío, firme, Señor eterno, porque no hemos puesto nuestra mirada atrás, Señor Jesús, sino seguimos creyendo en la promesa, seguimos con la mirada puesta en la promesa, seguimos con la mirada puesta en ti, Padre Celestial, reconociendo y sabiendo que tú eres un Dios grande y poderoso, que tú eres nuestra fuente de paz, nuestra fuente de gozo, que tú eres nuestra fuente de provisión. En ti tenemos la mirada puesta, Señor. En ti tenemos nuestra confianza, Padre de la gloria. Gracias, mi Rey, porque tú nos has sostenido, tú nos has mantenido, Señor Jesús, porque tú has sido precioso con nosotros, Padre de la gloria. Gracias, Padre, mi Dios eterno. Gracias, mi príncipe de paz. En esta tarde te damos la bienvenida. En esta tarde te pedimos que tú seas, Dios mío, estando en medio de nosotros. En esta tarde muévete en cada casa, Señor. Muévete en cada familia. Toca los corazones, Señor. Te damos la bienvenida a ti, Espíritu Santo. A ti, mi Dios amado. A ti primeramente, Padre. Eres bienvenido en medio de este hogar, Señor. Bienvenido a esta casa de adoración. Bienvenido, Espíritu Santo. Gracias porque hoy nos gozamos una vez más de poder ir delante de tu presencia, Señor, delante de ti. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor eterno. Gracias, Dios amado y Dios soberano. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque solo tenemos palabras de gratitud para ti, Señor, que has sido tan bueno, tan bondadoso, tan misericordioso. Solo palabras de gratitud con mi amado, con mi Rey. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Salmos 84. Aleluya. Salmos 84 vamos a leer en esta tarde. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con autoridad del Espíritu Santo. Amén. Anhelo por la casa de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardiente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Aleluya, gloria a Dios. Dichoso el hombre que confía en Jehová de los ejércitos. Cuando leí y vi este salmo, me gustó mucho el título que dice anhelo por la casa de Dios. Debemos anhelar estar en la presencia del Señor, en la casa de Dios. Debemos anhelar buscarle, que como dice el versículo 2, anhela mi alma y aún ardiente desea los atrios de Jehová.
que anhele nuestro corazón y todo nuestro ser estar en la presencia del Señor, buscarle a cada instante. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, que todo nuestro ser siempre esté delante de nuestro Padre Celestial, que siempre anhelemos ir delante de Él, delante de sus atrios. Aleluya. Anhelo por la casa de Dios, hermano. Declárelo en esta tarde y diga: hoy mi hogar anhela por la casa de Dios. Hoy mi hogar anhela por la casa de Dios. Aleluya. Gracias, Ani. Gracias. Aleluya, qué bueno eres, Dios. Gracias, mi Rey, porque hoy anhelamos estar en tu casa, en tu presencia, Señor. Hoy anhelamos tu nombre, Padre de la gloria. Hoy anhelamos estar delante de ti, Señor. Al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Aleluya. Límpiame, heme aquí. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, mi Rey. Al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Aleluya. Santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Dígaselo en esta tarde. Tócame, límpiame y heme aquí, Señor. Aquí estamos delante de ti, mi Rey. Aquí estamos delante de ti, mi amado. Anhelando tus atrios, anhelando tu presencia, Señor. Anhelando más de ti, Jesús. Más de tu fuego, más de tu presencia, mi Rey. Llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar santísimo con la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Límpiame y heme aquí. Aquí estamos, Señor. Límpiame y heme aquí. Oh, sí, tócanos, Señor. Aquí estamos delante de ti, mi Rey. Heme aquí, Señor. Heme aquí, mi Dios. Dispuestos para ti, Señor. Dispuestos a servirte, mi amado. Dispuestos delante de ti, Señor.
dispuestos a servirte, Padre Celestial. Gracias, Señor, gracias, mi Rey. Aquí estamos una vez más, mi Dios, porque solo queremos tu presencia, Señor, anhelarte cada día más, desearte cada día más, mi Rey, más y más de ti, Señor, que anhelemos nuestras copas llenas de ti, Señor Jesús, más de tu presencia en nuestros hogares, Señor eterno, más de ti en nuestros hogares, Padre Celestial, porque eso es lo que hoy necesitamos, a ese Dios poderoso, a ese Dios grande, a ese Dios soberano. Eso es lo que hoy necesitamos en los hogares, Señor, tu presencia, Padre, tu presencia, mi Dios, para que nos direcciones, Señor eterno, para, Dios mío, estar y vivir conforme a tu palabra, Señor Jesús, para levantar nuestros hijos conforme a tu palabra, para que nuestros matrimonios sean conforme a tu palabra, Señor, para que nuestras vidas sean conforme a tu palabra, Señor Jesús. Gracias, mi Rey, gracias, Dios soberano. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios en esta tarde. Me siento muy gozosa de poder estar una vez más aquí glorificando el nombre del Señor. En esta tarde me acompaña mi esposo, que nos va a compartir la palabra del Señor. Aleluya. Ven, esposo. Les presento a mi esposo. Aleluya. Sí, tiene que estar. Dale suavecita la música que se reproduzca. Y ya está la playlist. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están a todos? La primera vez que junto con Caro vamos a hacer esta transmisión como esposos. Nos delegaron esa responsabilidad. Entonces acá vamos a cumplir con lo que se nos es delegado. Esperamos hacerlo de la mejor manera y, como dice la palabra de Dios, como para el Señor, ¿cierto? Entonces vamos a dar una pequeña enseñanza acerca de la Biblia y acerca de un hombre que nos narra la Biblia, una pequeña historia de él, ¿cierto? Poco conocido. La Biblia tiene muchas historias de hombres que se mencionan, digámoslo así, superficialmente, pero que, como dice Caro, tienen un trasfondo, y que si uno entra a estudiar y si uno entra a mirar la vida de esos hombres, tienen un significado realmente importante para nosotros y son algo de ejemplo para cómo nosotros debemos comportarnos, cómo nosotros debemos hacer en nuestra vida diaria, en la iglesia, por fuera de ella, en la casa, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, etcétera, ¿cierto? Entonces, Caro y yo preparamos hoy algo muy cortico, no sé cómo vaya a salir, pero pues que esperamos que sea de edificación para nosotros como iglesia, ¿cierto? Entonces yo les voy a pedir el favor que abran su Biblia en 2 de Samuel capítulo 6. Yo voy a esperar que ustedes allá en sus casas encuentren 2 de Samuel capítulo 6. ¿Y cómo voy a saber que lo encontraron? Porque me van a levantar las manitos esas que son así. Ahí entonces yo voy a saber que ustedes están interactuando conmigo. Porque aquí no voy a ser solamente yo y Caro, o Caro y yo, sino vamos a ser todos nosotros. No nos podemos ver físicamente, ni nos podemos ver ahorita a los ojos. Nosotros no nos estamos mirando a ustedes, pero sabemos que están muy atentos allá en sus casas y están con su Biblia en la mano
esperemos estén sentaditos. Esperemos estén sentaditos buscando. Entonces van a buscar Segunda de Samuel, capítulo número 6. Entonces, como yo sé que ustedes lo encontraron, porque van a alzar las manitas así, me van a enviar un emoticón así, entonces yo sé que así lo encontraron. Cuando yo reciba 3 pares de manitas así, voy a comenzar a leer, ¿listo? Entonces, cuando no las tengo, no empiezo a leer. Entonces voy a esperar un momentico, porque aquí Carito ya las encontró. Entonces Carito ya va a ser así, con las 2 manitas. Carito va a hacer eso. Ok. Así que no me entiendo. No. Ya, miren. Segunda de Samuel, capítulo número 6. Si hablo muy bajito, si no me entienden, entonces ustedes escríbanme, no se le escucha. Entonces así yo sé que tengo que alzar un poquito la voz. Listo. Segunda de Samuel, capítulo 6. Listo. ¿Cómo tiene como título este capítulo, Caro? David intenta llevar el arca a Jerusalén. Lo vas a leer, por favor, del 6 al 11. Del 6 al 11. Perdón, del Del 1 al 6. 11. ¿Del 1 al 11? Sí, Ok. señora, donde empieza el otro título. Listo, repetimos nuevamente el título. David intenta llevar el arca a Jerusalén. Bueno, ahí ya vimos las manitas. Ya Gracias hay a los varias hermanos nos que entendieron. están interactuando. Sí. Bueno, dice la palabra del Señor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balaad de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Bededón, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Bededón, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Bededón y a toda su casa. Amén. Listo. Entonces aquí Caro nos ha leído el capítulo 6 del versículo 1 al versículo 11 completico, ¿cierto? Acá hay varias historias que nosotros podemos encontrar y varios personajes que nosotros nos encontramos en este pequeño pasaje de la Biblia, ¿cierto? Nos encontramos a David, que era el rey de Israel, ¿cierto? Y que quería llevar el arca a Jerusalén, ¿cierto? Nos encontramos también a la casa de Abinadab, ¿cierto? Nos encontramos que tenía 2 hijos, Usa y Ahio, ¿cierto? Nos encontramos también que está David, Usa, Abinadab, Ahio, estaba
El arca es es otro, digamos, no es un personaje, pero sí es otra cosa, otro elemento importante que aparece en esta pequeña historia. Y otro personaje que se encuentra acá es Obed Edom, ¿cierto? Es otro personaje muy importante y es en el que yo me voy a centrar, ¿cierto? En Obed Edom. Obed Edom. Vamos a saber y vamos a entender quién fue este Obed Edom. ¿Por qué este Obed Edom se le dio la responsabilidad de cuidar el arca? ¿Cierto? Vamos a ver quién es ese Obed Edom. No nos vamos a centrar en David, no nos vamos a centrar en Usa, no nos vamos a centrar en su hermano ni en su papá. Nos vamos a concentrar ahorita en Obed Edom y en un objeto muy importante que se le delegó a él la responsabilidad de cuidarla, que era el arca de la alianza, el arca del pacto. Hay muchos nombres, ¿cierto? Pero entonces nosotros acá con Caro decimos que lo vamos a llamar el arca, ¿cierto? Entonces, nos vamos a contextualizar. David era el rey de Israel, ¿cierto? Y David, como rey de Israel, sabía que Dios había hecho un pacto con sus antepasados, ¿cierto? Ese pacto lo había hecho con Moisés. Y a Moisés se le había delegado una responsabilidad que era construir un tabernáculo, ¿cierto? ¿Hasta ahí claro? Yo creo que Amén. sí, ¿cierto? Amén. A Moisés se le había delegado construir un tabernáculo según las indicaciones que le diera Dios. Como Dios dijo que hiciera el tabernáculo, Moisés hizo. Nada de lo que fue construido dentro del tabernáculo fue hecho a imaginación o a creencia de cómo creía Moisés, cómo creía Aarón, cómo creía el pueblo de Israel. Todo fue como se dijo, como lo dijo Dios, ¿cierto? Entonces Jehová Dios dijo a Moisés: hágame esto, hágame lo otro, hágame tan, así. Entre todas esas cosas estaba el arca, ¿cierto? Amén. O sea, nosotros como cristianos debemos tener presente todos estos conocimientos, porque son muy importantes para nosotros entender por qué es lo que pasa hoy en día, por qué es lo que pasa, por qué fue lo que pasó en el Nuevo Testamento y por qué nos pasa eso ahorita, ¿cierto? Ustedes dirán: Edom, tabernáculo, el arca de la alianza, ¿qué tiene que ver? David, todo eso es una mezcla, ¿cierto? Entonces, David sabía que Jehová Dios Todopoderoso había hecho un pacto con su pueblo y con Moisés, ¿cierto? A la cabeza, ¿cierto? Entonces, David dijo: en ese tabernáculo moraba algo muy importante y habitaba algo muy importante y había un objeto muy importante. Era el arca de ese pacto. ¿Qué se guardaba en ese arca de ese pacto? ¿O qué había dentro de ese arca de ese pacto? Era la misma presencia de Dios que habitaba allí, ¿cierto? Dice la Biblia que cuando Moisés hubo terminado todo esto, la misma presencia de Dios habitaba allí, y a donde se movía la presencia de Dios iba al pueblo. Si la presencia de Dios no se movía, no se iba para ningún lado. Si esta mano llegaba a caer a la presencia de Dios, este era el pueblo. Entonces, si esta mano se movía para adelante, ellos se movían. Si esta mano volvía a retroceder, esta mano retrocedía, ¿cierto? Entonces David sabía que eso era muy importante. Esa arca era muy importante, ¿cierto? Entonces David sabía de lo que se estaba, digamos, perdiendo el pueblo de Israel por no haber conservado y no haber cuidado esa arca de la manera adecuada. Ahora, si eso había sido un pacto con el pueblo de Dios que se le había dado a Moisés, el encargado de que hiciera, de que iba a estar con ellos para siempre y que iba a perdurar, ¿por qué no estaba con ellos? ¿Cierto?
Eso es un tema también que nosotros debemos entender, ¿cierto? Entonces, la Biblia nos narra una historia que hubo muchos sumos sacerdotes, que hubo muchos jueces que gobernaron a Israel. Hubo unos que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, hubo unos que no hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, ¿cierto? Entre los que habían hecho lo bueno delante de los ojos de Dios, era Elí. Elí era un sumo sacerdote de la tribu de Leví, que era el encargado de estar en el tabernáculo, ¿cierto? Elí lo cuidaba, Elí estaba ahí, pero Elí tenía 2 hijos, ¿cierto? Y decía la Biblia, y delegó Dios Todopoderoso a los levitas para que cuidaran ese tabernáculo, lo mantuvieran y todo ello, ¿cierto? Y que los descendientes de Leví de ahí para adelante, todos ellos iban a ser encargados de cuidar el atrio. Ninguno otro más podía participar. Ninguno más podía participar. Solo a ellos se les había delegado esa responsabilidad. Y no me estoy desviando del tema todavía porque todo tiene que ver una consecuencia con la otra. El personaje central de la Biblia que yo quiero hablar en esta tarde es Obed-Edom. Pero yo quiero contextualizarnos para entender, o sea, qué pasó con el arca, por qué se lo llevaron, por qué esto, tal, ¿cierto? Entonces, dice que Elí era un sumo sacerdote. Y Elí estuvo a cargo del tabernáculo durante muchos años, ¿cierto? Y Elí tuvo 2 hijos, ¿cierto? Finese y Ofni. Estos 2 hijos son, o sea, esto es otra historia, pero solo ellos se mezclan acá, porque a consecuencia de lo que hicieron estos hijos de Elí, fue que se perdió el arca del pacto de la alianza del pueblo de Israel, y que se la llevaron, ¿cierto? Elí, además de todo ello, es quien instruye y es, digamos, como el profesor del profeta Samuel más adelante, ¿cierto? Elí es el encargado de enseñarlo, de instruirlo en todas las cosas que tenían que ver con el tabernáculo. Era Elí, ¿cierto? De Samuel, el encargado de él, de donde estamos leyendo, ¿cierto? Pero yo no me voy a concentrar ahorita en Samuel ni en Elí, me voy a concentrar en Obed-Edom y en Finese y Ofni, que fueron los responsables de que los filisteos, o sea, Elí tenía sus 2 hijos, Ofni y Finese. Ellos, por ser hijos, o sea, eran encargados del tabernáculo de cuidarlo. Entonces ellos eran también sumos sacerdotes, ¿cierto? Entonces, como yo les dije, hubo muchos que hicieron lo correcto delante de los ojos de Dios y hubo otros que no hicieron lo correcto delante de los ojos de Dios. Uno de los que no lo hicieron fue Finese y Ofni, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el pueblo iba y se presentaba, dice la Biblia, que los de la tribu de Leví, a partir de Aarón y ahí para adelante, iban a ser encargados los únicos del tabernáculo. Entonces, digamos que por genealogía le correspondía a ellos, ¿cierto? Entonces, Finese y Ofni llegaba al pueblo de Israel a presentarles las ofrendas, a presentarle los animales, los cereales, las harinas, todo eso a ellos. Y que era una regla que Dios le había dado, que se presente todo lo primero, todo lo primogénito, de las primicias que le dieran a él para presentar como holocausto de ofrenda delante de los ojos de Dios, y que todo eso, y que perdonara el pecado de todos ellos. Entonces el sumo sacerdote, que era bueno, hacía eso, llevaba las ofrendas y las presentaba y se hacía el sacrificio y todo eso, pasaba el perdón de pecados, todo eso que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Pero Dios ordenó, dijo, o sea, los levitas no van a tener, digamos, un trabajo diferente a ese. Entonces, ustedes, pueblo de Israel, los van a mantener. Ustedes, pueblo, los van a mantener porque ellos van a trabajar en eso. Entonces, ustedes los van a mantener. Entonces, ellos eran, ahí sí como se dice, digamos que no se me ocurre ahorita y no se me viene otra palabra a la boca, muy pícaros, porque ellos cogían, el pueblo llegaba y le decía, mire, Ofni, mire, esta es la ofrenda que yo vengo para Dios. Entonces ellos, ¿qué hacían?
cogían y hacían trampa porque no presentaban inmediatamente la ofrenda a Dios, sino cogían ellos primero, se la comían, o sea, lo más bonito, lo más bueno, y después hacían la presentación del sacrificio y todo eso, y eso no era lo que había ordenado Dios. Entonces Dios se puso muy enojado con ellos. Y dijo, por tanto ustedes han hecho eso, van a venir contra ustedes los filisteos, los van a atacar y les van a robar el arca, ¿cierto? Se la van a llevar. Entonces, eso le fue revelado a Samuel. Y Samuel le contó a Elí. Y Elí dijo, pues que sea como Dios quiera. Porque sabía Elí que no, que estaba, digamos, como encubriendo el pecado de sus hijos, ¿cierto? Y él dijo, acepto que he fallado y que sea como Dios quiera. Y le dijo Dios a Samuel por medio de una revelación que sus 2 hijos iban a morir el mismo día en una batalla. Y así mismo pasó, ¿cierto? Amén. En una batalla, Finese y Ofni murieron. Y al morir ellos, se robaron los filisteos el arca de la alianza. La misma presencia de Dios se había ido para otro lugar. La misma presencia de Dios la habían perdido, a los cuales ellos la habían mandado los habían cuidado, ¿cierto? ¿Pero por qué? Por no hacer como era, por no obedecer lo que Dios había mandado, por no hacer como Dios había escrito que se hiciera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Sabemos que todos nosotros lo que hacemos, sea bueno o sea malo, tiene consecuencias. ¿Cuál fue la desobediencia de Elí? ¿Y cuál fue la consecuencia de todo eso terrible que hicieron Finese y Ofni? Que la misma presencia de Dios se fuera de ellos y que se robaran el arca, ¿cierto? Se la robaron. Dice la Biblia y narra la Biblia que el arca se la llevaron, ¿cierto? Se llevaron el arca. Entonces el arca, los filisteos capturaron el arca y entonces se la llevaron. Y al pueblo donde la iban a llevar, los habitantes, el ejército que estaba ya reunido, dijeron, no sé qué palabra decir, no dijeron Dios mío porque no creían en Dios, o sí creían en Dios pero adoraban a otros dioses. Dijeron, ay huepucha, estos manes se trajeron el arca y es el mismo Dios todopoderoso que ahora viene con ellos, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Y se preocuparon porque dijeron, ay juepucha, porque o sea, sabemos que tenemos nosotros un Dios todopoderoso. Imagínense que en un objeto esté la misma presencia de Dios y que vaya ella así transportándose. Entonces ellos se preocuparon y dijeron, juepucha, viene la misma presencia de Dios acá, ¿qué hacemos? Y pues nosotros, o sea, a ellos no se les había dado asignado el cuidado de esa arca. Entonces ellos, o sea, digamos que no sabían qué hacer. Y ellos se la llevaron y a donde llegó, o sea, como ellos no sabían qué hacer, cómo cuidarla, y aparte de eso, adoraban a otros dioses, o sea, era un pueblo pagano que empezó, la misma presencia de Dios, empezó a, que dice que le salían, creo que llagas, no recuerdo muy bien, a todo el pueblo. Entonces, la misma presencia de Dios se empezó a manifestar, pero de manera negativa, porque no eran ellos los encargados con ese pueblo. Espero me entiendan cuando yo digo de manera negativa, ¿cierto? Porque sabemos que cuando, o sea, personas que no, o sea, no son las que deben hacer las cosas, pues no se obra, y no se obra de una manera, pues Dios no hace con ellos, sino que todo este pueblo empezó a enfermarse, empezaron a salirle llagas y todo eso. Entonces decían, no, llévense en esta arca, llévensela para otro lado, porque esto nos está matando, esto nos está acabando. Entonces los filisteos que hicieron, cogieron y se la llevaron para otro lado. Y allá los de ese pueblo dijeron, ay mi madre, viene ahora la presencia, viene el arca, y ahora Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y ese pueblo también tuvo miedo y enfermó y toda esa consecuencia. Entonces, ¿qué hicieron ese pueblo? Es que no recuerdo si son los filisteos o los babilonios, pero creo que son los mismos. ¿Qué hizo este pueblo? Entonces fue y consultó a sus brujos. Dijo, no, nosotros pues o sea, vayan y devuélvanla de donde la sacaron. Eso nos está ocasionando problemas. Vaya, devuélvala de donde la sacaron. O sea, no la queremos tener acá.
no la queremos tener acá, vaya, devuélvanla como de donde la sacaron, pero devuélvanla de una manera que hagan una ofrenda delante de Dios. Entonces dijeron que tenían que hacer unas llagas de oro y que tenían que hacer unos ratones de oro. Bueno, ahí tenían que hacer unas cosas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se la llevaron, dijeron, no, nosotros no sabemos, o sea, la misma presencia de Dios está con un pueblo enemigo de Dios, o sea, empezó esto, entonces se la llevaron, ¿cierto? Se la llevaron y la dejaron, y entonces hicieron así como ellos dijeron, y llegó a un pueblo ya de Israel, ¿cierto? Ya llegó a un pueblo de Israel, y allá, o sea, un pueblo de Israel, pero recordemos, el arca, el tabernáculo y todo lo que Dios le había mandado a cuidar y hacer a Moisés, no era para todo mundo, sino era para alguien en específicos. Se la llevaron a un lugar israelita, sí, pueblo elegido de Dios, ¿cierto? Pero que no sabían cómo cuidar ese arca, ¿cierto? Y qué fue lo que hicieron estas personas. Cogieron y dijeron, ay, digamos, esta es el arca, ¿cierto? Digamos, esta es el arca. Entonces llegó a un pueblo de Israel, entonces la misma presencia de Dios llegó allá. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Que hubo unos, no recuerdo si fueron 40 hombres que se murieron porque cogieron el arca y dijeron, ay, yo quiero ver qué hay adentro. Abrieron el arca y la misma presencia de Dios los mató, porque ellos no eran los encargados de cuidarla, porque ellos no sabían cómo hacer, y por curiosos se murieron, porque ellos no sabían qué era lo que tenían que hacer con esa arca, ¿cierto? Entonces ellos murieron. Entonces dijeron, madre, no, esta arca ahora, ¿qué hacemos con esta arca? Esto nos está trayendo como problemas. Imagínense, la misma presencia de Dios dice que trayendo problemas, pero era porque no sabían cómo usarla, no sabían cómo respetarla, no sabían cómo tenerla, porque pues no a todo mundo se le es delegada esa presencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Se la llevaron para un pueblo, para otro pueblo, ¿cierto? Y allá estuvo el arca durante 20 años, dice la Biblia. En el pueblo donde los curiosos quisieron abrirla y mirar qué pasaba, duró unos meses. Creo que dice la Biblia que son 7. Ahorita no tengo el dato anotado. Esa es una tarea ahí que les queda, ¿cierto? ¿Cuántos meses duró el arca con los curiosos? Y si la tienen la respuesta, escríbanme y yo las leo, ¿cierto? En los curiosos que quisieron ver qué había dentro del arca, se murieron, ¿cierto? Entonces se la llevaron para un pueblo. Ahorita se me escapa el nombre del pueblo. ¿Cierto? Ahorita se me escapa el nombre del pueblo donde fue llevada el arca. No, ahorita no está, ahí está la otra. ¿Cierto? Ahorita se me escapa el nombre del pueblo donde fue llevada el arca, pero pues allá duró durante 20 años el arca. Entonces, en ese tiempo que transcurrió, pues entonces fue el reinado de Saúl. En ese tiempo que transcurrió, ahí mató a Goliat, todos esos cuentos, ¿cierto? En ese tiempo que transcurrió, pasó todo eso. Entonces, David sabía cuál había sido el pacto que Dios había hecho con Moisés, y lo tenía presente, y dijo, esperen un momento, yo tengo que ir a recuperar algo que a nosotros nos pertenece, ¿cierto? Entonces yo voy a ir a traerlo, ¿cierto? ¿Dónde está? Entonces supo él, y él fue a traerlo, ¿cierto? Él fue a traerlo, ¿cierto? Dice la Biblia que entonces David fue a traerlo, pero David no fue a traerlo de la manera correcta. Es cuando nosotros debemos preguntarnos, o sea, era algo que se tenía. 20 años. En el pueblo, Caro acá, mi esposa, como es muy inteligente, me está ayudando. Y ella consultó y dijo, el pueblo donde duró 20 años del arca se llama Kiriat Jearim. Perdón. Entonces se llama Kiryat
Kiriat Jearim, ¿cierto? Entonces allá duró 20 años, ¿cierto? Entonces David dijo, tengo que recuperarla, o sea, iba a hacer algo bueno, ¿cierto? Pero no de la manera correcta, ¿cierto? Entonces ahí es una pequeña enseñanza, pues, que es para otra enseñanza más larga, ¿cierto? Que ahorita no me quiero concentrar en ello, pero dice, el título de lo que leyó Cabra al principio es David intenta llevar el arca de Jerusalén. David intentó llevar el arca de Jerusalén, pero no como debía, ¿cierto? No como era correcto, porque les voy a leer. Dice que David reunió a todos escogidos de a 30,000 y se levantó ahí y partió a Balar de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para pasar allí el arca, donde la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, como era entre los querubines, ¿cierto? Pusieron el arca sobre un carro nuevo y lo llevaron a casa de David, que estaba en casa del collado de Usatal, hijos de Abinadab, guardián que guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevan a casa de David, estaba el collado en el arca de Dios, ahí iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de la presencia. Estaban haciendo algo bueno y se gozaban, decían, madre, recuperamos lo que nosotros habíamos, lo que nos habíamos perdido, lo que se nos habían llevado, lo estamos recuperando, y pues como nos iban a poner contentos, la misma presencia de Dios va con nosotros, vamos bien, o sea, qué felicidad para ellos. David danzaba y todo eso. Y dice, David, toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, de arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arco y sostuvo porque los bueyes se tropezaban. O sea, primer error de David, o sea, él no llevó el arca, él no fue a traer el arca de la manera correcta, él se equivocó, porque Dios le había hablado a Moisés y le había dicho, usted me va a hacer el arca, ¿cierto? Usted me va a hacer el arca, ¿cierto? Y esta arca tiene unas especificaciones y tiene unas maneras de llevar, ¿cierto? Y como decía que se tenía que llevar, decía que era un arca de madera cubierta de oro y que tenía 4 anillos a los lados, ¿cierto? Ponme la Biblia así, Carlos, por favor. Eso, así, cubre acá, ¿cierto? Entonces, acá, eso, para que no se pierda. Entonces dice que el arca, digamos, era esta y decía que tenía 4 anillos de oro acá a los lados. Entonces tenía uno acá, tenía uno acá, tenía uno acá y tenía uno acá, ¿cierto? Entonces decía que por esos anillos de oro tenía que traspasar un palo también no recuerdo el acacia, el nombre de la madera recubierto de oro. Entonces tenían que pasar ahí unos palos y que quienes eran encargados de llevar los utensilios del tabernáculo, los levitas. Los levitas tenían que transportar eso. Entonces ellos metían los palos de ahí y se lo ponían en sus hombros y la transportaban. Así, David, ¿qué hizo? Llevó, dizque, un carro nuevo y llevó unos bueyes, ¿cierto? Llevó unos bueyes, o sea, la estaba llevando de la manera incorrecta. Porque David debió haber llamado a los levitas y decir, venga, ustedes la tienen que llevar, es así, que fue como Dios le dijo a Moisés que la tenían que llevar, ustedes no pueden llevarla de otra manera sino así. Pero David, ¿qué hizo? La llevó de una manera incorrecta, ¿cierto? La quiso traer Dios. Por eso dice el título, intenta, o sea, intentó y no pudo. Intentó llevar el arca a Jerusalén de la manera incorrecta. Y más el hecho, se puso de mal genio con Dios, porque otras versiones nos dicen que cuando dice que mató a Usa, el furor de Jehová se encendió, estoy leyendo el 6:7, contra Usa e hirió allí a Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Y entristeció a David. Otras dice que él se puso como de mal genio con Dios. O sea, más el hecho, se puso de mal genio con Dios, ¿cierto? Se puso de mal genio y se entristeció porque dijo, yo creo que, ay, pucha, o sea, me metí como en algo que no tenía que meterme, o estoy haciendo algo incorrectamente. Después reflexionó, después de haberse puesto de mal genio con Dios, ¿cierto? Dijo, madre, lo estoy haciendo como no debo, ¿cierto? Búscame, por favor, números 1:51, Carla, por favor. Esposa. Números 1:51, pero no lo lees, por favor.
Cuando lo tengas me dices, ¿cierto? Entonces estaba llevando de la manera incorrecta, entonces iban los bueyes y entonces dice que lo llevan en un carro nuevo, entonces que van pasando por un lugar, ahí dice el nombre, y que ese lugar yo me imagino que estaba en piedra o yo no sé qué había, entonces los bueyes empezaron a tambalear, entonces claro, el arca se fue a caer, y que hizo, qué quiso hacer, Usa, pues madre, se va a caer el arca, no, venga, pum, yo la quiero, o sea, quiso como ayudar, pero ahí mismo cayó muerto, porque es que a Usa no le correspondía esa labor. Usa no era de la tribu de Leví. Usa no tenía por qué estar ahí. David no tuvo por qué haber llevado el arca así. Si David hubiera llevado el arca con los levitas, y si digamos un levita se hubiera tropezado y había otro levita de apoyo, ¿qué iba a hacer el levita? Le iba a ayudar y no iba a morir. Porque ¿qué dice Números 1:51? Por favor. Dice, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. O sea, Usa era un extraño. Él no debió haber... O sea, David se equivocó en haberlos, digamos, como contratados para llevar el arca. ¿Cierto? Y la misma presencia de Dios lo mató, porque es que él no era el encargado, ¿cierto? Y léeme Números 4:1. O sea, léeme el título de Números 4:1. Tareas de los levitas. Tareas de los levitas. Del 1 al 30 dice de qué eran los encargados los levitas. Del 1 al 33. Al 33. Dice que... Léeme el versículo 1, por favor. Dice Números 4:1-2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví, por sus familias según las casas de sus padres. Sí, lee el 4. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Hasta ahí, ¿listo? Entonces, Dios a quien había designado para transportar el arca, para llevarlo de aquí para allá, de desarmarlo a los levitas. Y todo aquel extraño que quisiera ayudar, ¿qué iba a pasar? Morían, ¿cierto? Y David sabía todo eso y no lo hizo como David lo sabía que tenía que hacer, ¿cierto? David no lo hizo de esa manera. Por eso el título de esa porción de la palabra que dice: David intenta llevar el arca. No pudo. Intentó, pero no pudo. Bueno, entonces sigamos con nuestra historia. Entonces, al ver que David, que Usa se cayó muerto, entonces David entristeció y temió, o sea, le dio miedo, dijo, o sea, esto es serio. O sea, la misma presencia de Dios yo no la puedo llevar así como así. O sea, dijo, pucha, como que estoy cometiendo un error. Entonces, ¿qué hizo David? Léeme segunda de Samuel 6:9. Dice segunda de Samuel 6:9. Y 10. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obededón Geteo. Hasta ahí, ¿listo? Es que hizo David. O sea, yo no puedo seguir con esto. Yo tengo que ir. O sea, yo no sé si él dijo búsqueme en Obededón o Obededón iba pasando por ahí. Yo no sé cómo sería eso, pero David dijo, o sea, toca llevarla para allá.
¿cierto? ¿Y quiénes eran los únicos encargados, vuelvo y repito, de los utensilios, del tabernáculo, de todo esto, después en el templo de Salomón que empezó a construir David? Los levitas, porque eran los únicos encargados de esto. Entonces yo buscando, consultando, ¿cierto? Obed-edom, ya nosotros vamos a entrar en materia. Primero esto fue una introducción, ¿cierto? Era una introducción para empezar a hablar de Obed-edom, porque todo esto tiene un contexto que nosotros tenemos que entender, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a hablar de Obed-edom, ¿cierto? Entonces, Obed-edom, ¿quién era? Entonces, Obed-edom dice que era geteo, ¿cierto? Geteo es una ciudad filistea de Gat, ¿cierto? Obed-edom significa Edom está sirviendo. Edom es un lugar, ¿cierto? Y Edom significa siervo o adorador, apartado, ¿cierto? Acordémonos de la prédica que nos dio la pastora Andrea el domingo, de que nosotros somos siervos, ¿cierto? Entonces Obed-edom significa que Edom está sirviendo, significa siervo, significa adorador, ¿cierto? Siervo de Edom, ¿cierto? Entonces empecemos a consultar quién más era Obed-edom. Entonces yo poniéndome a consultar y a buscar, perdón, decía que él era geteo, o sea, de la ciudad filistea de Gat. Los filisteos tenían 5 ciudades principales. Una de ellas era Gat, ¿cierto? Gat fue hogar de Goliat, ¿cierto? Gat también fue a donde David lo llevó un general de su ejército para exiliarse cuando lo empezó a perseguir su hijo Absalón para matarlo, ¿cierto? Allá, ¿cierto? Gad era eso. Gad, habían 2 Gad, ¿cierto? Uno era de Dan y el otro era de Manasés, hijos de Jacob, ¿cierto? Y estos, ¿quiénes eran? Estos eran ciudades levitas, ¿cierto? Eran coatitas, ¿cierto? De hijos de Coat, o sea, hijos de Levit, ¿cierto? Porque también se dice que era Obed-edom el coatita, ¿cierto? Entonces, ¿sí me entienden? ¿Sí me estás entendiendo? Sí, señor. ¿Sí me estás entendiendo? Vuelvo y repito. Si me entienden, alcen la manita así, digan si entiendo, no, háganme así, para ver si me entienden. O sea, Obed-edom era de la ciudad de Gad, ¿cierto? Le decían los coatitas. Los coatitas, ¿quiénes eran? Pues los hijos de Coat. ¿Y Coat quién fue? Pues un hijo de Leví. ¿Dónde vemos eso? En Génesis 46:11. ¿Me lo buscas, por favor? Génesis 46:11. Dice Génesis 46:11. Los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari. Ahí. Entonces, ¿quién era Coat? Un hijo de Leví. A ellos se les había dado, o sea, no tenían tierras, pero sí tenían tierras, ¿cierto? Y a los hijos de Coat se les llamó los coatitas. ¿Y dónde era Obed-edom? Era le decían el coatita, ¿cierto? Era un hijo de Leví. Y Éxodo 6:16-18. Por favor. Perdón. Dice Éxodo 16:18. Y lo... No, 6, perdón, ¿te dije 6? Sí, entendí 16. No, 6:16-18. Éxodo 6:18, ¿sí? 6:16-18. Ok. Dice: estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gerson, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gerson, Limni y Simei, por sus familias.
Y los hijos de Coa, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coa fueron 133 años. Listo. Entonces, si me van entendiendo, o sea, ese personaje Obed no sale de la nada. O sea, Dios tiene propósitos y las cosas de Dios son con sentido. O sea, para los que nos dicen que la Biblia es una cosa llena de un libro lleno de irregularidades, de contradicciones, no, Dios tiene todo planeado, todo fríamente calculado y Él conoce todo, ¿cierto? Y a donde fue el arca de Dios, donde Obededón, o sea, no fue, ay, llevémoslo allá porque, o sea, se murió y ahora nosotros qué hacemos. No, señores, Dios tenía todo planeado, porque este Obededón era descendiente de la tribu de Leví, ¿cierto? ¿Y quiénes fueron los descendientes de las tribus de Leví? ¿Quién fue Leví? ¿Quién fue Aarón? ¿Cierto? ¿De dónde viene Moisés? ¿De dónde viene Aarón? Todos ellos vienen de la tribu de Leví. Dice la Biblia que los hijos de Leví, la tribu de Leví fueron consagrados por Dios por medio de Moisés para el servicio del tabernáculo. Ellos se tenían que encargar de todos los oficios del tabernáculo, de los utensilios, de los sacrificios, de todo lo que pertenecía al tabernáculo. Y esas son otras enseñanzas que nosotros como cristianos debemos tener presentes. ¿Qué es el tabernáculo? ¿Qué es el arca de la alianza? ¿Qué son los panes de la alianza? ¿Qué son los panes? ¿Qué son los inciensos? ¿Qué son todas esas cosas que nos enseñan? Que todo eso tiene un trasfondo y tiene un significado para que nosotros entendamos el Nuevo Testamento y entendamos lo que dice hoy. Porque es otro tema, es otra enseñanza. Pero todo eso está en Hebreos 9, que nos lo enseña. ¿Cuál es el antiguo pacto? ¿Cuál es el nuevo pacto? Que dice que en Hebreos 9 hay una parte, y perdón que se me escapa el versículo, dice que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto, fue un ejemplo para que no nos sucediera a nosotros, ¿cierto? Que no nos suceda lo de Usa, que no suceda o sea, David fue bueno delante de pero hizo cosas, entre esta cosa que no fue buena delante de los ojos de Dios, ¿cierto? Dice, la tribu de Leví, los levitas consagrados por Dios por medio de Moisés para el servicio del tabernáculo en el templo de Jerusalén. Primero fue en el tabernáculo, después dice que cuando David, eso también es otro cuentico, otra enseñanza, cuando David se cayó en cuenta de su error, ya llamó a los levitas, eso está en Crónicas también, y entonces ya hizo un lugar especial. Entonces primero fue el tabernáculo, después fue unas casas que hizo David, y después fue el templo de Jerusalén que hizo su hijo Salomón, ¿cierto? Esto que les estoy diciendo de que los levitas estaban consagrados por Dios por medio de Moisés está en Números 8:16. No lo busques, Carlita, no. Que lo anoten, por favor, para que cuando alguien quiera estudiar más a profundidad, Números 8:16 y Números 3:12. ¿Cierto? Entonces dice que los levitas, o sea, de aquí viene este Obededón. Obededón perteneció a la clase sacerdotal de los levitas. Obededón perteneció a la clase sacerdotal de los levitas, ¿cierto? Los levitas fueron la única tribu que recibió ciudades, pero a la que no se le permitió ser dueñas de sus tierras, ¿cierto? Dado que el Señor Dios de Israel dijo que Él sería su herencia. O sea, vea cómo se conecta la Biblia en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Nosotros ahora somos reyes y sacerdotes, ¿cierto? Amén. Nosotros somos los encargados ¿de qué? De cuidar la presencia de Dios, que ahora habita en nosotros, ¿cierto? Amén. Dice que la Biblia que Dios es nuestra herencia, o sea, nosotros somos como los levitas, ¿cierto? Eso está en Deuteronomio, para que por favor lo anotemos. Eso está en Deuteronomio 18, 1 y 2, donde dice que el Señor Dios Todopoderoso, Dios de Israel, va a ser la herencia de los levitas. Se encargaban de todo lo relacionado con el tabernáculo, yo le había dicho, alabanza, adoración, sacrificios, ofrendas y otro montón de tareas que eran específicas, que como yo ya les dije que está en Números, que Caro lo buscó, que era 4, ¿cierto?
Entonces, Obededón, ya sabemos, o sea, que Obededón no sale de la nada. Obededón no es un personaje ahí que, sí. Pero ahora miremos qué hizo Obededón. A pesar de que están nombrados en 2 versículos únicamente, 2 versículos, o sea, lo que Obededón hizo fue algo súper extraordinario, ¿cierto? Obededón, como era levita, como él sabía cuál era su... O sea, él tenía en su cabeza todo lo que tenía que hacer. O sea, yo no sé si David le llevó el arca, yo no sé si él se ofreció, si él iba pasando y Obededón, o le dijeron, venga usted, cuídeme el arca. Yo no sé porque la Biblia no lo narra. Dice que Obededón recibe el arca de Dios. Primero nos muestra obediencia. O sea, fue obediente porque él, digamos, sabía cuál era la tarea de él, ¿cierto? Entonces cuando uno sabe cuál es su tarea, uno obedece y la hace, o uno no puede hacerlo, pero Obededón fue obediente. Dice, segunda de Samuel 10 y 11, léeme ese por favor, 6, 10 y 11. Segunda de Samuel 6. Sí, ahí lo tienes. Dice segunda de Samuel 6, 10 y 11. Ya estamos en materia en Obededón. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obededón Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Y bendijo Aleluya. Jehová a Obededón y a toda su casa. Entonces veamos, 6, 10 y 11, Dios bendice a los que son obedientes, ¿cierto? Amén. La bendición no solamente cubrió a Obededón, sino que también Dios bendijo a toda su casa, ¿cierto? Bendijo a toda su casa. Ya vamos a ver por qué. Porque dice que Dios bendice a Obededón dándole muchos descendientes. O sea, la bendición no es como muchas veces no la pintan en la iglesia, que la bendición es el dinero, las posesiones, o sea, todo lo que tiene que ver con dinero, básicamente. Aquí dice que Dios bendijo a Obededón, ¿cómo? Dándole muchos descendientes. Pero ¿cómo más se ve reflejada esa bendición? En Primera de Crónicas 26, 4 y 8. ¿Cómo es la bendición que le llegó a Obededón? Por haber cuidado el arca de la manera correcta. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa bendición? Dice 4 al 8. Primera de Crónicas 26, 4 al 8. Los hijos de Obededón: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, y ahí, bueno, siguen nombrando los otros hijos. Me salto al 8, ¿sí, amor? Sí, señor. Todos estos de los hijos de Obededón, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. Robustos y fuertes, dice. 62 de Obededón. Obededón. Entonces, o sea, Dios lo bendijo con muchos descendientes, con 8 hijos y 72 descendientes después de contando todos sus hijos, pero todo, o sea, que es lo impresionante acá, todos al servicio de Dios. Amén. Porque todos estuvieron al servicio de Dios porque empezaron a servir en el tabernáculo. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? O sea, porteros y oficiales, dice el título de Crónicas 26. O sea, yo cuando estudiaba decía, o sea, hermano, hermana, cuando a usted o cuando a mí me digan que lo pongan a la puerta, o sea, mire, o sea, toda la bendición que logró, o sea, Obededón, siendo, muchos dirán, un simple portero, un simple ujier que estoy cuidando la puerta. O sea, no es un simple, es él que está cuidando la puerta. O sea, eso genera responsabilidad, eso genera que Dios a usted lo va a bendecir, pero usted no lo hace para que Dios lo bendiga, ¿no? Sino usted lo hace es por amor.
¿cierto? Esos porteros y oficiales. Dice, los hijos de Obed fueron asignados como servidores en el santuario que mandó construir David después de que llevaron el arca de la manera correcta, ¿cierto? Entonces dice, Dios multiplica la familia de Obed-Edom a raíz de haber cuidado el arca de la manera correcta, la misma presencia de Dios. En la distribución del servicio en santuario, la familia de Obed-Edom es puesta para servir junto con él, o sea, a la cabeza, Obed-Edom junto con sus hijos. Hacían lo que hacía su papá y después lo que hacía su abuelo, su tatarabuelo, porque dice que fueron 72 los descendientes de Obed-Edom. ¿Cómo bendijo Dios a Obed-Edom? Con su descendencia. Y cómo más, al servicio del templo de Dios, ¿cierto? Fueron supervisores del tesoro del santuario, porque en Segunda de Crónicas, eso ya lo leemos más adelante, Ceci, léemelo por favor, 23-24, Segunda de Crónicas 25, Segunda de 25, 23 y 24. Dice la palabra del Señor. Y Joas, rey de Israel, apreso en Bet-Semes a Amasai, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom. En la casa, hasta ahí, Carito, gracias. En la casa de Obed-Edom se guardaban todos los utensilios que pertenecían al templo que mandó construir Salomón y que después fue destruido todo eso. O sea, pasaron muchos años y ellos seguían ahí, ¿cierto? Encargados de los asuntos del templo, cuidándolo, ¿cierto? Primera de Crónicas 15, porque es lo mismo que Samuel. Entonces, Obed-Edom, si ve cómo todo fue bendecido, Dios multiplica su familia, Dios lo bendice. Durante 3 meses estuvo el arca allá, ¿cierto? La vida de Obed-Edom, ya aquí, para ir cerrando, o ya cerrar, dice que la vida de Obed-Edom nos enseña unas cosas. Y dice que cuando se sirve a Dios con integridad y obediencia, Él nos colma de grandes bendiciones. La bendición no necesariamente siempre llega con el dinero, sino nos llega por medio de los hijos, nos llega por medio, no sé, de nuestros familiares, no sé cómo Dios, o sea, pues sí sé, pero en este caso les llegó por medio de sus hijos la bendición. Y dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán en añadidura. ¿Qué hizo Obed-Edom? Buscar primeramente la presencia de Dios y cuidarla. No solamente fue buscarla, sino también cuidarla de la manera correcta para que ésta estuviera con él, ¿cierto? Entonces, vuelvo y les repito, la vida de Obed-Edom nos enseña que cuando se sirve a Dios con integridad y obediencia, Él nos colma de grandes bendiciones. Ahora bien, imitar las características de Obed-Edom, nosotros la debemos hacer. ¿Por qué? Porque Él dispuso su casa para convertirla en casa de oración, que es lo que estamos haciendo todos los sábados nosotros, y no solamente todos los sábados, sino todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos tenga acá en la tierra, como se dice. Imitar las características de Obed-Edom, porque dispuso su casa para convertirla en casa de oración y aceptó el cargo de cuidar los tesoros de la casa de Dios. Amén. ¿Qué significa hoy esto que estamos haciendo? Casas de oración. Entonces estamos haciendo como Obed-Edom. En estos momentos, acá Caro y yo, pero no es solamente hoy, sino son todos los días de nuestra vida, que nuestra casa sea como la Obed-Edom, donde la misma presencia de Dios estuvo allá y fueron bendecidos durante 3 meses. Imagínense, nosotros la tenemos para siempre.
no solamente por 3 meses, después ella se va, no, ella la tenemos, nosotros la tenemos acá, A cuidarla. toca cuidarla, toca mantenerla y así seremos bendecidos. Y vuelvo y digo, la bendición de Obededom no dice que fue con dinero, porque a los levitas no les pagaban, sino a ellos les daban, o sea, como se dice, les pagaban en especie, les daban era la comida, les daban todo eso, porque ellos no tenían tierras. Entonces la bendición de ellos no era así. Dice que la bendición de Obededom fue por sus hijos, por su descendencia, que fue mucha. Pero, o sea, digamos que esa bendición es guau, ¿no? Pero la bendición más guau es ¿cuál? Que todos sus 72 descendientes que cuenta la Biblia servían. O sea, qué mayor bendición que yo tengo, digamos, mis descendientes, y que yo diga, que yo creo que esa es la oración de toda mamá cristiana, de que mis hijos le sirvan a Dios. O sea, Obededom se pudo dar ese privilegio de decir, mi casa y ahí sí, como se dice, como le dijeron, ese fue Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Creo que sí, ¿cierto? Amén. Entonces no, o sea, no es solamente hoy, sino ahora nosotros la tenemos todos los días, debemos cuidarla, debemos mantenerla. Esa era la enseñanza que teníamos preparados, Caro y yo hoy, ¿cierto? Y les quiero repetir, léeme estas dos conclusiones, por favor. Bueno, dicen las dos últimas conclusiones que escribió mi esposo. La vida de Obededom nos enseña que cuando se sirve a Dios con integridad y obediencia, Él nos colma de grandes bendiciones. Aleluya. Cuando servimos a Dios con integridad y obediencia, Él nos colma de grandes bendiciones. Imitar las características de Obededom, porque dispuso su casa para convertirla en casa de oración y aceptó el cargo de cuidar los tesoros de la casa de Dios. Amén. Y eso pues queda en continuación, porque a partir de allá, o sea, hay más historia. Hay más historia allá de cómo David sí fue y hizo las cosas como las tenía que hacer, ¿cierto? Amén. Entonces hay más historia de cómo se hizo las cosas como se tenían que hacer. Y como dice, así como dice nuestro padrino Franklin, uno estudia una cosa y empiezan a salir otras, y empiezan a salir otras y otras, y a partir de Obededom, que solamente es nombrado en esos dos versículos de segunda de Samuel 6, 10 y 11, es que es y que después es nombrado en otros versículos, pero solo o sea, mire todo lo que aprendemos y todo lo que nos enseña un hombre, ¿cierto? Entonces tengámoslo en cuenta, Obededom. Y pues queremos terminar con una canción que empezó a escuchar Caro desde hace como un año, sí, y que yo le ponía cuidado, yo decía, pero ¿quién es este señor? O sea, así como Obededom, dice la canción, así como Obededom. Entonces yo me puse a decir, o sea, me designaron la pastora Andrea de dar una enseñanza, entonces yo de qué hablo, entonces no sé, pues me ha martillado ese Obededom, o sea, quiero saber quién es él, ya sé quién es él. Nos da ahí unas enseñanzas que nosotros debemos aplicarla en nuestra vida. Entonces aquí, sí, cara. Entonces aquí la vamos a poner para que usted ahorita en este momento donde está, pues cierre sus ojos, si se la sabe pues la cante, y pues así. Vamos a poner acá. No necesariamente, no, señora. Entonces la vamos a poner. Espero me hayan entendido. Súbele todo y ponémelo. Para que no se quede pausado.
que nosotros le demos la bienvenida al arca de Dios. Suele. Dice la canción. El arca de tu presencia. Así como llevaré tu presencia a mi habitación, así como llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Así, Señor, tu presencia en nuestros hogares, Señor. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Así como llevaré tu presencia a mi habitación, así como bebedor, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Sí, Dios, tu presencia guardaremos, Señor. No nos moveremos, ni nada nos moverá, Señor. Nos mantendremos firmes en ti, Señor, cuidando tu presencia en nosotros, mi Rey, cuidando tu presencia en nuestro hogar, Señor eterno, cuidando tu presencia en nuestro matrimonio, Señor. En mi casa, en mi hogar, habita tu presencia, tu arca, Señor. Tu presencia, tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, en mi casa habita. Vamos, hermano, dígaselo en esta tarde. El arca de tu presencia habita en mi hogar, Señor. Declárelo en esta tarde. El peso de tu presencia, Señor. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré. cubrirá a nosotros y a nuestra descendencia, nuestra generación, Señor.
Cuidando tu presencia, mi Rey. Cuidando tu arca, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Dios. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Cuidamos tu presencia, mi Rey, parados en ti, Señor. Firmes en ti, mi Rey. Firmes en ti, Señor. Firmes en ti, mi Rey. Gracias, Señor. Vamos, iglesia, declárelo. Tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria. No me moveré. Aquí me quedaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Me postro ante tu gloria, Señor, ante tu presencia. ante ti, Señor. Lo más hermoso es tu presencia, lo más grande. Oh, es tu presencia, es tu presencia. Caigo rendido ante tu presencia, amado. Amado, no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré, y un beso yo daré, y me quedaré, Tu presencia guardaré. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Aleluya. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias, mi Rey, porque queremos guardar tu presencia, Padre Celestial. Gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos a cada hermano que se ha conectado, Señor Jesús. Bendecimos a cada casa, Señor, que en esta tarde nos ha acompañado, Señor eterno. Te pedimos que en cada casa, que en cada hogar, Señor Jesús, permanezca tu presencia, el arca de tu presencia, Señor. Hogares llenos de ti, Señor, hogares llenos de tu presencia, mi Dios, hijos educados bajo tu presencia y tu palabra, Señor, matrimonios, Dios mío, firmes y parados en la brecha, Señor, bajo tu palabra y tu presencia, Señor eterno. Gracias por cada casa, Señor Jesús. Gracias te damos en esta hora, mi Dios. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, porque nos hemos gozado en ti, Señor, y porque hemos recibido de tu palabra, Señor eterno. Gracias, Padre celestial. Gracias, Señor eterno. Aleluya. Iglesia, que el Señor les bendiga. Muchas gracias a la pastora por regalarnos este tiempo. Les amamos. Y recuerden que la presencia de Dios esté en sus casas y guardarla en sus corazones y permanecer en ellas. No olviden, mañana la iglesia presencial a las 10 de la mañana. Los esperamos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les amamos.